Buenas tardes. En el día de hoy les estaremos presentando nuestra ponencia, la cual se titula Las percepciones hacia la inmigración de los habitantes del país de destino, una revisión sistemática de la literatura. Esta ponencia fue preparada por mi persona, Diego Murillo, Sayí Pérez y por Francisco Maza, todos del grupo de investigación CHIDER. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Bien, antes de explicar un poco los objetivos de esta revisión sistemática, nos gustaría aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las percepciones hacia la inmigración, porque nos hemos dado cuenta de que es un término que a veces confunde a las personas. Bien, entonces cuando hablamos de percepciones hacia la inmigración, nos estamos refiriendo a aquellas valoraciones subjetivas que realizan los habitantes del país de destino hacia los inmigrantes o hacia el fenómeno como tal de la inmigración. Muchos autores han tratado de operacionalizar este constructo y la mayoría lo hacen con algunas de las siguientes preguntas, como pueden ver en el centro de la pantalla. Creo que creo que la que mejor representa esta idea es la siguiente. ¿Crees que el número de inmigrantes en tu país debería aumentar, disminuir, permanecer constante? Entonces, cuando respondemos una pregunta como esta, estamos reflejando si nosotros tenemos una opinión o una actitud, digamos, favorable o desfavorable, o positiva o negativa, con respecto al tema de la inmigración. Entonces, el objetivo de esta revisión sistemática es responder la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las percepciones hacia la inmigración en la última década? Y entonces nuestra unidad de análisis serán, digamos, esas tres categorías: las percepciones positivas, o neutrales, o negativas. Entonces, investigar este tema es bastante relevante porque estas percepciones juegan un papel fundamental en la formación de las políticas públicas y por muchas más razones como la que vemos al final de la diapositiva. Esta revisión sistemática estuvo basada en los lineamientos de Petrick y Roberts y fue reportada usando los estándares Prisma para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Usamos bases de datos como Scopus, ScienceDirect, ESCOHOST, entre otras. Son 8 en total. Bueno, en la parte izquierda de la pantalla podemos ver cuáles fueron las ecuaciones de búsqueda que utilizamos. Utilizamos esas dos y en el lado derecho podemos ver cuáles fueron los principales criterios de exclusión. Digamos, algunos de ellos fueron eh, el idioma, o sea, rechazamos todos los artículos con un idioma diferente del inglés, aquellos que no tenían DOI, aquellos que estuvieran fuera del periodo de análisis, que es el periodo 2010-2020, aquellos artículos no empíricos, la literatura gris y obviamente aquellos que trataran a otro fenómeno de interés. Bien, y aquí tenemos el diagrama Prisma del proceso de selección. Empezamos con 9.000 artículos registrados en las bases de datos. Luego, tras eliminar los duplicados, nos quedaron cerca de 2.600. Posterior a eso, pues se efectuó la examinación en base a título y resumen
Se excluyeron un poco más de 2000. Luego se examinaron a texto completo, quedaron 303. Y finalmente, pues tras realizar el análisis de los artículos a texto completo, pudimos rechazar 277, lo que quiere decir que solo 26 estudios cumplían con los requisitos para la revisión sistemática de la literatura. Y esos fueron los que seleccionaron. Bueno, a continuación seguimos con los resultados. Adelante, por favor. Bueno, de estos 26 estudios es importante conocer cómo ha sido la trayectoria a lo largo de los tiempos o en el periodo de estudio, que en este caso es de 2010 a 2020, bueno, de enero de 2010 a mayo de 2020. Y podemos observar que desde 2010 a 2017 se puede observar que el número de publicaciones ha sido de manera constante y que a partir del 2017 hasta mayo del 2020 vemos que ha aumentado y ha tenido una tendencia positiva, así que podemos ver que existe en el mundo académico, está despertando cada vez más un interés por conocer este fenómeno. Adelante, por favor. De las investigaciones podemos observar que 15 de estas fueron realizadas en Europa, 6 en América del Norte, 3 en América del Sur y 2 en Asia. En Europa podemos encontrar países como España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, entre otros. En América del Norte tenemos a Estados Unidos, Canadá. Conocer también cómo ha sido el tamaño de la muestra donde se realizó el estudio es importante y podemos observar que el rango de este tamaño es constante. Cabe resaltar que muchas de estas investigaciones se enfocaron algunas en países en concreto y otras optaron por estudiar más de un país y para poder establecer una relación y ver si existe una relación entre estos países. Adelante, por favor. Bueno, como les decía, la población a estudiar, podemos observar que la población en general, esto obedece a que estas investigaciones por lo normal siempre trabajan con fuentes secundarias, fuentes que se extraen de estudios realizados a nivel del país o a nivel de los países y por ello no discrimina sobre quién se realiza. Pero algunos decidieron optar por estudios más específicos, eligiendo poblaciones como trabajadores, niños, estudiantes, entre otros. Adelante, por favor. Y llegamos a la parte más interesante de la investigación, donde tenemos la clasificación de acuerdo a los resultados. De las 26 estudios que elegimos, podemos observar que se dividen en 3 variables, es decir, las percepciones obtenidas de estas investigaciones, podemos encontrar percepciones positivas, percepciones neutrales y percepciones negativas. Si observamos la gráfica, podemos ver que no existe un patrón entre estas 3 variables. Sin embargo, podemos observar que las percepciones neutrales sobresalen un poco por encima de las otras 2, pero que en conjunto no se establece un patrón y a identificar. Adelante, por favor. Bueno, las conclusiones son que los resultados evidenciaron una moderada aceptación del fenómeno de la inmigración en los países de destino, pero los datos no permiten trazar decisiones concluyentes al respecto. Los programas de investigación más grandes en esta materia sugieren que estas percepciones son en su mayoría neutrales o positivas en los continentes de América, África, Asia y Oceanía, mientras que en Europa son mayormente negativas. Los datos presentados en la presente ponencia están en línea con las tendencias actuales, pero más investigaciones son requeridas para enclarecer aspectos claves. Adelante, por favor. Aquí podemos observar las referencias bibliográficas, bueno, algunas de ellas utilizadas durante la investigación. Son las más importantes. Adelante. Bueno, gracias por su atención.
Espero que tengan un resto de día agradable.